Juan Carlos, bienvenido al Reto Siglo XXI. Muchas gracias, don Jorge. Para mí es un honor realmente. Juan Carlos es un analista internacional trabajó muchos años en CNN y ahora participó en política recientemente. Una gran experiencia. Experiencia de vida. No quedó electo por pocos votos, pero simplemente yo creo que el haber recorrido todo el país y conocer más internamente la política de Costa Rica es una gran enseñanza, claro, para alguien que lo veíamos todo el tiempo en la televisión. Juanca, yo creo que podemos hablar de economía, pero me interesa, hablemos de Estados Unidos un poco. Ese es el gran socio nuestro, que nosotros, más del 50% del turismo viene de Estados Unidos, ¿verdad? Nuestras exportaciones, el 40 y pico % a Estados Unidos. La inversión es el 80% de norteamericana. O sea, Estados Unidos es el gran actor de la economía de Costa Rica. Hay problemas inflacionarios importantes. Creo que ahora en enero ya están dando cifras de lo que pasó en los últimos meses. El petróleo sigue aumentando de precio. Hay un desgaste ahora una situación difícil con todo esto de Ucrania. Perdón, es Ucrania, sí. Ucrania. ¿Qué va a suceder? ¿Qué es la importancia de Ucrania a nivel, sobre todo en la parte geopolítica europea, la parte con la situación con Rusia? Bueno, y también hay elecciones en Estados Unidos a final de año y el Partido Demócrata, básicamente son elecciones del Senado, ¿no? Medio periodo, sí, las legislativas. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Eso porque es una prueba de cómo va realmente la situación política del presidente. Eso es una prueba hay otros líderes, lógicamente, muy fuertes en el Partido Demócrata, pero también en el Partido Republicano que vienen empujando, pero ahí está Trump, ¿verdad? Pareciera que el hombre lidera todo el Partido Republicano. Bueno, pero yo quisiera escucharte y que le hables a los costarricenses de cuál es tu perspectiva de lo que va a acontecer en los pocos meses y lo que ha acontecido recientemente con el gobierno de Biden. Bueno, muchas gracias, don Jorge, por la invitación. Efectivamente, en este momento, si hay tres elementos que podemos seguir de cerca en el tema de Estados Unidos, tiene que ver, uno, el tema político. Es un año de elecciones de medio periodo. La presidencia de Joe Biden muestra un serio desgaste en materia de popularidad. A pesar de que la economía no está tan terriblemente mal, la economía generó 400,000 nuevos empleos en enero, lo cual fue un desempeño bastante robusto. El tema inflacionario es el que está generando mucho peso político, ¿verdad? Mucho desgaste político a la administración Biden, lo cual nos lleva al segundo factor, ¿verdad? El tema económico, que está ligado al político, obviamente. El tema económico con este aumento de la inflación. Recordemos que cuando hace exactamente un año estábamos discutiendo los paquetes de estímulo masivos que se estaban inyectando a la economía estadounidense. Varios trillones de dólares. Varios trillones de dólares en estímulos fiscales y monetarios, porque no solo fue los paquetes de estímulo que aprobó el Congreso, los cheques que se le enviaron a los estadounidenses de $1,400 para que pudieran gastar, sino también la rebaja en las tasas de interés y los programas de relajamiento cuantitativo de la Reserva Federal, inyecciones de liquidez enormes, sin paralelos en la historia de Estados Unidos, que hicieron que se viera más pequeño lo que hizo Obama en el 2008, ¿verdad?, en la crisis financiera. En ese momento se decía que esto no iba a generar inflación. De hecho, ya se hablaba de que había habido un cambio estructural en la economía
debido a la tecnología, debido al envejecimiento de la población, debido a un sinnúmero de factores que explicaban el hecho de que por más que se inyectara dinero a la economía, no había inflación. Y entonces que esta vez iba a ocurrir lo mismo y que no había un riesgo inflacionario. Sin embargo, vimos que sí. Ya estamos a un año de esa discusión. Larry Summers, un economista que históricamente ha sido afiliado al Partido Demócrata, él advirtió de que la economía estadounidense corría un riesgo inflacionario si tanta plata se le inyectaba. Bueno, al final se convirtió en profeta. Y hoy más bien la discusión es cómo enfrentar este riesgo inflacionario ante una economía que está débil, y sabemos que la última vez en que una Reserva Federal aumentó las tasas de interés para hacerle frente a la inflación sin caer en una recesión fue hace 70 años. O sea, cuando usted aumenta las tasas de interés, usted le está poniendo un frenazo a la economía y eso hace que entonces la economía se desacelere y muchas veces cae en una recesión, lo cual, por supuesto, como usted menciona, tiene un impacto directo para Costa Rica, al ser la principal fuente de exportaciones, la principal fuente de origen de turistas y origen de inversión extranjera directa en el país. Eso nos aumenta inmediatamente los costos también a nosotros, porque la gente va a pedir más rentabilidad por los bonos. Exactamente. En este momento, entonces, la gran discusión económica en Estados Unidos es cuán rápido la Reserva Federal se va a mover para aumentar las tasas de interés. Que un aumento de las tasas de interés este año es inminente, lo es. Se habla de 3 aumentos mínimo este 2022. Pero cuán bruscos serán es una discusión que se está teniendo y que existe mucho temor en los mercados, y vimos que enero fue un mes en donde hubo movimientos bastante bruscos en las bolsas, precisamente porque por muchos años los mercados se han acostumbrado al dinero fácil de la Reserva Federal. Yo creo que fue, ¿cómo se llama? Este financista, uno de los multimillonarios de Warren Buffett, de los multimillonarios en Estados Unidos, que dijo que cuando la marea baja es cuando nos damos cuenta quién se estaba bañando desnudo, ¿verdad? Pues bueno, ahora que las tasas de interés suban, que es básicamente retirar la marejada de efectivo que ha habido en la economía, es cuando nos daremos cuenta cuántas de las inversiones que se han hecho en los últimos años eran viables efectivamente o simplemente eran viables en el contexto de dinero fácil. Y tendremos quiebras, tendremos entonces burbujas que se estallen, y eso podría tener efectos que repercuten allende de Estados Unidos. Y el tercer elemento que hay que prestar mucha atención es el que usted mencionaba, el tema de la política exterior. Creo que lo que está ocurriendo en Ucrania en este momento es un distractor que no tenía presupuestado Joe Biden. Joe Biden llegó a la presidencia con una misión, y era hacerle frente a la consolidación, ya no es el ascenso, la consolidación de China como una superpotencia. Y bueno, vemos que la política de Joe Biden hacia China no difiere muchísimo de lo que implementó Donald Trump. Se mantienen los aranceles, se mantienen las políticas de la guerra comercial, se mantienen las políticas de Estados Unidos tendientes a cerrarle caminos a China para convertirse en una potencia tecnológica, un enfrentamiento por el tema de los derechos humanos en la provincia de Xinjiang, donde hay un abuso que Estados Unidos y esta administración continúa llamando como un holocausto, que continúa llamando como un genocidio, el tema de los Uyghurs en esa región, la minoría musulmana, lo que ocurrió en Hong Kong, donde básicamente ya China hizo de Hong Kong una ciudad más china y acabó con el estatus especial que tenía ese territorio. Entonces, Biden venía con esa agenda como que la prioridad número 1, que iba a concentrar la mente de Washington en política exterior, era China, pero ahora tiene al otro lado del planeta una situación tremendamente delicada, la mayor acumulación de tropas que ha habido en Europa desde el final de la Guerra Fría, y lo que parece que es una inminente invasión rusa de un país soberano como es Ucrania, ¿verdad? Algo que forma parte de la Unión Europea. No está en la Unión Europea, no está en la Unión Europea, pero que es un país que en los últimos años ha dado un marcado giro hacia Occidente. Sí. Y obviamente, bueno, en el momento en que usted normaliza el que Rusia puede invadir un país, bueno, ya supuestamente en Europa ya las fronteras están definidas desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Eso de andar invadiendo países muy mediados del siglo XX, ¿verdad?
Entonces, ahí se crea una situación muy delicada, puesto se está poniendo a prueba a la OTAN, se está poniendo a prueba la unidad de esas alianzas occidentales, a un canciller alemán recién entrado al poder, ¿verdad? Que vuelva a ser el compromiso de Alemania con Occidente ante esta amenaza rusa, etcétera, etcétera. Entonces, hay un panorama tremendamente complejo sobre el cual tiene el presidente Biden y que probablemente veremos la reacción del pueblo estadounidense en estas elecciones del medio periodo de noviembre. Pero eso afectará los precios del petróleo y afectará más las economías mundiales, porque esta incertidumbre, bueno, y si hay una invasión es otro mundo, ¿no? Pero aún así, con toda la cantidad digamos, de tropas que se están... Ucrania formaba parte antes de la Unión Soviética y creo que hay una parte que habla ruso también, ¿verdad? Sí, el este de Ucrania es ruso parlante. Las partes que fueron ocupadas en la región del Donbass, que fueron las que vieron esta operación asimétrica, donde de repente aparecieron tropas sin ningún tipo de insignias, que se le llamaban los pequeños hombres verdes. Esa parte que ha sido efectivamente secesionada de Ucrania desde el 2014, eso es ruso parlante. La península de Crimea, que originalmente la península de Crimea era rusa, fue Stalin el que le regaló Rusia a Crimea a Ucrania, pero ahora fue tomada de vuelta por Rusia. Pero eso hace que Rusia históricamente siempre ha visto a Ucrania como una parte, como un territorio. Sí. O sea, ni siquiera, nunca lo han visto como un país soberano, como una nación. El oleoducto pasa por... Y los principales gasoductos. Gasoductos. Sí. Los principales gasoductos que dan a Europa pasan por Ucrania. Y eso es un componente que le añade un elemento global a un posible conflicto en Ucrania, que es qué va a pasar con los mercados energéticos. Europa es altamente dependiente del gas ruso. Y si hay una invasión rusa a Ucrania, es de esperarse que la Unión Europea se una a Estados Unidos para ponerle sanciones a Rusia, sanciones que probablemente son como nunca vistas, ¿verdad? Sí. Como nunca vistas. Se hablan de cosas que nunca se ha visto en materia económica en mucho tiempo, lo cual probablemente entonces haga que Rusia responda cortándole el gas a Europa, y lo cual, bueno, imagínense lo que eso significa. Entonces estamos ante una situación tremendamente delicada. Y en pleno invierno. Y en pleno invierno, todavía estamos en invierno, ¿verdad? Y eso repercute mundialmente, porque la gente en este mundo globalizado todos somos interdependientes, ¿verdad? Bueno, yo creo que vamos a tener varias charlas con vos. Creo que es muy interesante, muy importante tu conocimiento, bueno, ahora político, de la realidad costarricense y que nos hables un poco de la parte del análisis político de todo el resto del mundo. Encantado de verte, gracias por verte y es un honor, de verdad, haber estado con vos. Igualmente.